El Hospital San Aurelio tiene 4 alas. Eso dicen los planos. Eso dice el ayuntamiento. Pero yo he contado 5. Y la quinta no aparece en ningún mapa, en ningún registro, en ningún documento oficial. Lo sé porque la encontré. Y lo que encontré adentro me encontró a mí primero. Me llamo Tomás. Llevo 8 meses trabajando como guardia de seguridad nocturno en el Hospital San Aurelio. No es el tipo de trabajo que buscas activamente. Es el tipo de trabajo que aceptas cuando llevas 3 meses comiendo arroz blanco y las facturas se apilan como una torre de Jenga a punto de caer. Mi turno empieza a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana. 8 horas. ¿Solo? El San Aurelio fue un hospital comarcal importante en los años 70. Llegó a tener 300 camas, quirófanos funcionando las 24 horas, una unidad de neonatos que era referencia en toda la región. Pero los recortes hicieron lo suyo. Primero cerraron pediatría. Después cirugía. Después la planta de psiquiatría, que estaba en el ala norte. Ahora solo funciona la planta baja, urgencias básicas durante el día, un pequeño ambulatorio, y nada más. El resto del edificio está vacío. Oficialmente vacío. Mi trabajo es sencillo. Hago 3 rondas por noche, a las 11, a las 2 y a las 5. Camino por los pasillos del ala este y el ala oeste, compruebo que las puertas estén cerradas, que no haya ocupas ni vándalos, y vuelvo a mi garita. La garita es un cuarto pequeño junto a la entrada principal, con un escritorio de fórmica amarillenta, un monitor conectado a 4 cámaras que graban en una resolución tan baja que apenas distingues una persona de un perchero, y un calefactor portátil que huele a polvo quemado cada vez que lo enciendo. Las primeras semanas fueron aburridas. El silencio de un hospital abandonado es particular. No es el silencio de una casa vacía ni el de un campo abierto. Es un silencio que tiene peso, como si las paredes hubieran absorbido décadas de quejidos, llantos de recién nacidos, conversaciones a media voz entre médicos. Hay tuberías que crujen cuando baja la temperatura. Hay corrientes de aire que mueven puertas que no cerraron bien. Hay ratones en los falsos techos, y sus uñas sobre las placas de escayola suenan como dedos tamborileando sobre una mesa. Aprendí a convivir con todo eso. Me compré unos auriculares buenos, descargué podcast. Me llevaba un termo de café con canela que mi madre me preparaba. La rutina era cómoda. Predecible. Hay una cosa que debo explicar antes de seguir. El hospital tiene 4 alas dispuestas en forma de cruz, norte, sur, este y oeste. Las alas este y oeste son mis rondas habituales. El ala sur es donde está la entrada, mi garita, y el ambulatorio que funciona de día. El ala norte está clausurada. Sellada. Literalmente, la puerta de acceso tiene una plancha de acero soldada al marco. Cuando pregunté por qué, el jefe de mantenimiento, un tipo llamado Paco que siempre olía a tabaco de liar, me dijo que era por problemas estructurales. Grietas en los cimientos. Riesgo de derrumbe. Me dijo que no me acercara ni con ganas, que el seguro no cubría nada que pasara ahí dentro. Le creí. No tenía motivos para no hacerlo. Durante 6 meses hice mis rondas por el este y el oeste, bebí mi café, escuché mis podcasts, y volví a casa cada mañana sin nada que contar. Todo cambió un jueves de noviembre. Eran las 2:15 de la mañana y estaba haciendo mi segunda ronda, la del ala oeste. El ala oeste tiene 3 plantas, la baja, donde estaban las consultas externas, la primera, que era medicina interna, y la segunda, que era maternidad. Yo siempre empiezo por arriba y bajo, porque las escaleras cansan menos en ese sentido y porque la segunda planta es la que más me incomoda. Las cunas siguen ahí. Vacías, oxidadas, alineadas contra la pared como dientes en una mandíbula abierta. Prefiero quitármela de encima al principio. Esa noche, cuando llegué a la segunda planta, noté algo distinto. Un olor. No era el olor habitual a polvo, humedad y pintura vieja.
Era un olor químico, limpio, penetrante. Formol. O algo parecido al formol. Ese olor que asocias con un laboratorio, con un depósito de cadáveres, con cosas que necesitan conservarse porque de otra manera se pudren. Era sutil, iba y venía con las corrientes de aire, pero estaba ahí. Me detuve en mitad del pasillo. Apagué el podcast. Escuché. Solo el zumbido de la luz de emergencia al fondo, ese pitido casi imperceptible que emiten los fluorescentes viejos. Olí otra vez. Ahí estaba. Venía del fondo del pasillo, de la zona que conecta con el ala norte. Caminé hasta la pared donde termina el ala oeste y empieza el territorio clausurado. Apoyé la palma en la pared. Estaba fría, mucho más fría que el resto. Como si al otro lado alguien hubiera dejado todas las ventanas abiertas. O como si la calefacción central, que lleva años apagada, funcionara al revés, absorbiendo calor en lugar de emitirlo. Anoté en mi cuaderno, olor químico en planta 2 oeste, posible fuga de productos de limpieza almacenados. Pared fría. Revisar con mantenimiento. Así de racional era yo entonces. Todo tenía explicación. Todo podía anotarse y archivarse. Bajé las escaleras más rápido de lo normal. No porque tuviera miedo. Tenía frío, eso es todo. El tipo de frío que se te mete en las articulaciones y te deja los dedos torpes. Cuando volví a la garita, me serví café y encendí el calefactor. Me fijé en el monitor de las cámaras por costumbre. Las 4 imágenes parpadeaban en su rotación habitual: entrada principal, estacionamiento, pasillo este planta baja, pasillo oeste planta baja. Pero durante un segundo, uno solo, la cámara del pasillo oeste mostró algo que no debería estar ahí. Al fondo del pasillo, justo donde la perspectiva comprime todo en un punto diminuto, había una luz. Tenue. Amarillenta. Como una vela o una linterna con la batería casi agotada. Parpadeé. Cuando volví a mirar, la cámara ya había rotado al estacionamiento. Me dije que era un reflejo. Un glitch del monitor. La resolución era tan mala que a veces las sombras parecían formas y las formas parecían sombras. Terminé mi café. Seguí con mi podcast. Pero dejé el volumen más bajo que de costumbre. La noche siguiente no pasó nada. Ni la siguiente. Me convencí de que lo del olor había sido una tubería rota. Algún producto almacenado que se evaporó con el cambio de temperatura. Lo de la luz en el monitor ni siquiera lo mencioné. Pero el lunes, 4 días después, sucedió algo que no pude archivar tan fácilmente. Estaba en la garita a la 1 de la mañana, esperando para hacer la ronda de las 2. Tenía el calefactor encendido y estaba leyendo en el teléfono cuando escuché un sonido que me hizo levantar la cabeza despacio, como un animal que detecta un depredador. Era un timbre. Un timbre eléctrico, corto, agudo, que venía de algún lugar por encima de mí. Lo reconocí inmediatamente, era el sonido de un botón de llamada de paciente. Esos botones que hay en las cabeceras de las camas de hospital, los que aprietas cuando necesitas a la enfermera. El problema es que esos botones llevan desconectados años. No hay corriente en las plantas superiores. El sistema de llamadas fue desmantelado cuando cerraron las plantas, los cables cortados, los paneles arrancados de las paredes. Lo sé porque lo vi durante mis rondas. Cables pelados asomando de agujeros rectangulares donde antes había interfaces. Pero el timbre sonó. Una vez. Clara, nítida, como una moneda cayendo en un plato de porcelana. Y después, silencio. Me quedé muy quieto. Conté hasta 30 en mi cabeza, un hábito que conservo del ejército: cuando algo te sobresalta, no reacciones. Cuenta, observa, evalúa. Llegué a 30. No hubo segundo timbre. Me levanté, cogí la linterna grande, la de mango de goma que pesa como 1 kilo, y salí al pasillo. El pasillo del ala sur estaba igual que siempre. Baldosas blancas con juntas grises,
Carteles informativos descoloridos sobre horarios de visita que ya nadie cumple. Un dispensador de gel hidroalcohólico vacío colgado de la pared. Todo normal. Pero el aire tenía algo. No era el olor a formol de la otra noche. Era más sutil, más orgánico. Como sábanas usadas. Como ropa de cama que ha estado en contacto con un cuerpo durante mucho tiempo. Ese olor dulzón, ligeramente agrio, que no es exactamente desagradable pero que tu cerebro asocia con enfermedad. Subí al primer piso del ala este. Nada. Todo cerrado, todo en orden. Crucé al ala oeste. Cuando llegué a la segunda planta, el olor químico había vuelto. Más fuerte esta vez. Ya no iba y venía, estaba ahí instalado como un huésped que se niega a marcharse. Y había algo más. Huellas. En el suelo, a lo largo de unos 10 metros de pasillo, había marcas húmedas. No eran huellas de zapato. Eran alargadas, difusas, como si alguien hubiera caminado descalzo con los pies mojados. O como si algo se hubiera arrastrado dejando un rastro de humedad irregular. Las seguí con la linterna. Iban en una sola dirección, hacia la pared que separa el ala oeste del ala norte. Hacia la zona clausurada. Y ahí terminaban. Justo contra la pared. Como si quien las dejó hubiera atravesado el muro. Me agaché. Toqué una de las marcas con la punta del dedo. Estaba húmeda. Fría. Y cuando acerqué el dedo a la nariz, ahí estaba, formol. Las huellas olían a formol. Bajé sin hacer la ronda completa. Esa noche no dormí cuando llegué a casa. Me senté en la cocina con las luces encendidas y busqué en internet el historial del Hospital San Aurelio. Lo que encontré no me tranquilizó. El ala norte del Hospital San Aurelio albergó la unidad de psiquiatría desde 1968 hasta 1993. 25 años. En los foros locales encontré pocas referencias, pero las que encontré eran consistentes. La unidad se cerró de forma abrupta después de lo que los documentos oficiales llamaban un incidente de seguridad. No especificaban qué tipo de incidente. Un usuario anónimo en un foro de historia local, con un post del 2011, mencionaba que su abuela había trabajado como auxiliar de enfermería allí y que nunca quiso hablar de los últimos meses antes del cierre. Solo decía que los de arriba dejaron que pasaran cosas que no deberían haber pasado, y que hay gente que no descansa donde la pusieron. Dormí 2 horas. Volví al trabajo esa noche con un nudo en el estómago que achaqué al café barato y a la falta de sueño. Hice la ronda de las 11 sin novedad. Las huellas del pasillo habían desaparecido, como si alguien las hubiera limpiado. El olor a formol seguía ahí, más tenue, como un recuerdo de sí mismo. A la 1:30, sentado en la garita, escuché el timbre otra vez. Pero esta vez no fue uno. Fueron 3. 3 timbres consecutivos, rápidos, impacientes. Como alguien que llama a la enfermera con urgencia. Y después, justo cuando el eco del tercer timbre se apagaba en los pasillos vacíos, escuché algo que me heló la sangre de una manera que no había sentido ni en el desierto ni en ninguna guardia militar. Un llanto. No era un llanto de niño ni un gemido de viento entre las rendijas. Era un llanto adulto, contenido, como el de alguien que intenta no hacer ruido pero no puede evitarlo. Venía de arriba. De la segunda o tercera planta. Del ala norte. Cogí la linterna con las 2 manos para que no se notara el temblor. Subí las escaleras del ala este hasta la segunda planta y caminé hacia la conexión con el ala norte. El olor a formol era tan denso que me picaba en la garganta, como si alguien hubiera roto un frasco entero. Y la temperatura había bajado tanto que podía ver mi propio aliento formando nubes pequeñas que la linterna iluminaba como fantasmas en miniatura. Cuando llegué a la pared sellada, el llanto se detuvo. De golpe. Como si alguien hubiera apretado un interruptor. Me quedé ahí parado, con la linterna apuntando a la plancha de acero,
respirando ese aire que sabía a químico y a algo más, algo debajo del químico, algo que olía a carne vieja y a flores marchitas. Entonces vi la plancha de acero. La miré de verdad por primera vez. Y sentí como el suelo se inclinaba bajo mis pies, no físicamente, sino dentro de mi cabeza, como cuando miras un acantilado y tu cerebro te dice que algo está fundamentalmente mal. La plancha tenía marcas en la parte interior. Arañazos. Docenas de arañazos finos y paralelos, como los que dejaría alguien pasando las uñas por el metal una y otra vez. Pero estaban en el lado que da al pasillo. Eso significaba que alguien había arañado la plancha desde este lado. Desde el lado donde se supone que no hay nadie. O que las marcas ya estaban ahí cuando soldaron la plancha. Lo que significaría que sellaron el ala con alguien dentro. Bajé corriendo. No caminando. Corriendo. Mis pasos resonaban en la escalera como aplausos sarcásticos. Debería haber renunciado. Cualquier persona sensata lo habría hecho. Pero yo necesitaba el dinero y, más que eso, necesitaba entender. La parte de mí que fue militar, que aprendió a funcionar con miedo en lugar de a pesar de él, me decía que las cosas tienen explicación. Siempre. Y que la explicación está al otro lado de la puerta que no quieres abrir. El viernes traje una palanca del coche. Una barra de acero de medio metro que uso para cambiar neumáticos. No iba a abrir la plancha soldada, eso requeriría herramientas que no tengo. Pero durante mis rondas había notado algo, en la segunda planta del ala oeste. La última habitación antes de la pared sellada, el cuarto 214, tenía una ventana interior que daba a un patio de luces compartido con el ala norte. Si esa ventana se abría, y si el patio de luces conectaba con alguna ventana del ala norte, podría al menos ver qué había al otro lado. Esperé a las 3 de la mañana. La hora en la que el mundo parece más lejos. Subí con la palanca y la linterna. El olor a formol me recibió como un perro guardián, denso, agresivo. Ya no era una insinuación sino una declaración. La habitación 214 estaba vacía salvo por una cama articulada sin colchón y una mesilla de noche, con un cajón abierto. La ventana interior era de cristal armado, con marco de aluminio oxidado. Tardé 4 minutos en forzarla con la palanca. Cuando cedió, el aire que entró desde el patio de luces me golpeó en la cara como una mano húmeda y fría. El patio de luces era un rectángulo estrecho, de unos 2 metros por 5. Con paredes de azulejo blanco sucio que subían 4 pisos hasta un rectángulo de cielo negro. Apunté la linterna hacia abajo, el fondo estaba lleno de hojas podridas, botellas, una paloma muerta. Apunté hacia el lado opuesto y encontré lo que buscaba, una ventana del ala norte, a la misma altura, a menos de 2 metros de distancia. Estaba abierta. No abierta de par en par entreabierta. Unos 15 centímetros. Lo suficiente para que el olor saliera. Lo suficiente para que la luz de mi linterna entrara y me mostrara lo que había dentro. Era una habitación. Similar a la que yo estaba. Cama articulada, mesilla, silla. Pero no estaba vacía. Sobre la cama había sábanas. Blancas. Limpias. Estiradas con esa precisión militar que reconozco porque me la enseñaron, sin una arruga, los bordes metidos bajo el colchón como un sobre. Y sobre la mesilla había un vaso de agua. Un vaso de cristal transparente, lleno hasta la mitad, sin polvo, sin marcas, como si alguien lo hubiera servido hacía minutos. Moví la linterna lentamente por la habitación. La silla estaba colocada junto a la cama, como si alguien hubiera estado sentado ahí vigilando al paciente. En la pared del fondo había un tablón de corcho con papeles clavados. No podía leer el texto a esa distancia, pero distinguía lo que parecían horarios. Turnos. Medicaciones. Y entonces, en la esquina más alejada de la habitación, donde la luz de mi linterna apenas llegaba, vi movimiento. No fue rápido. No fue un salto ni una aparición repentina. Fue lento.
Gradual. Como cuando ajustas los ojos a la oscuridad y empiezas a distinguir formas que siempre estuvieron ahí. En la esquina, de pie, había una figura. No puedo decirte si era hombre o mujer. No puedo decirte qué llevaba puesto. Solo puedo decirte que estaba de pie, inmóvil, y que su cabeza estaba inclinada hacia un lado en un ángulo que no es natural. Un ángulo que sugiere que el cuello no funciona como debería. Que algo se rompió o se desconectó hace mucho tiempo. Y estaba mirándome. No tenía forma de saber si tenía ojos abiertos o cerrados a esa distancia, con esa luz. Pero lo sentía. Era como estar en el punto de mira de un rifle, no lo ves, pero cada célula de tu cuerpo sabe que está ahí. Solté la linterna. Se me resbaló de las manos, que estaban cubiertas de un sudor frío que olía a metal, y cayó al suelo de la habitación con un golpe que resonó por todo el ala. La recogí en menos de un segundo. Cuando apunté de nuevo hacia la ventana del ala norte, la figura no estaba. Pero el vaso de agua sobre la mesilla estaba vacío. Renuncié al día siguiente. Llamé a la empresa de seguridad, dije que había encontrado otro trabajo, y no volví a pisar el San Aurelio. No hablé de lo que vi. No presenté ningún informe. No llamé a la policía. ¿Qué iba a decir? ¿Que vi una sombra en un edificio abandonado? ¿Que un vaso de agua se vació solo? Pero hay cosas que no encajan. Cosas que me mantienen despierto en mi apartamento con la luz del baño encendida, como un niño que no ha aprendido todavía que la oscuridad no tiene dientes. Volví a buscar información sobre el ala norte. Encontré un acta municipal de 1993, escaneada y subida a la web del ayuntamiento entre cientos de documentos que nadie lee. En el acta se aprueba el cierre de la unidad psiquiátrica del Hospital San Aurelio por deficiencias asistenciales graves. Hay un anexo, parcialmente censurado, que menciona el traslado de 27 pacientes a otros centros. 27. Pero el registro de capacidad del ala norte lista 32 camas. 5 pacientes no aparecen en ningún registro de traslado. Ni de alta. Ni de defunción. Le pregunté a Paco, el de mantenimiento, por qué soldaron la plancha de acero en lugar de simplemente cerrar con llave. Me miró de una manera que no me gustó y dijo, las llaves se pueden abrir desde los dos lados. Las soldaduras, no. Le pregunté qué quería decir con eso. Se encendió un cigarro, se giró y dijo, que hay puertas que se cierran para que no entre nadie. Y hay puertas que se cierran para que no salga nadie. No dijo nada más. Han pasado 4 meses desde que dejé ese trabajo. Duermo mal. No por pesadillas, sino por algo peor, por la certeza tranquila y geométrica de que lo que vi era real. De que en algún lugar de esa ala sellada hay camas hechas, vasos de agua servidos, y horarios de medicación actualizados. De que alguien, o algo, sigue cumpliendo un turno que nunca terminó. A veces, sobre las 3 de la mañana, me despierto y huelo formol. Tenue. Distante. Como si viniera de muy lejos. O como si viniera de muy cerca y se estuviera acercando. La semana pasada pasé por delante del hospital en coche. Era de noche. No pude evitar mirar hacia el ala norte. Y en la segunda planta, en una de las ventanas, había una luz. Amarillenta. Tenue. Como una vela o una linterna con la batería casi agotada. No paré. Pero reduje la velocidad lo suficiente para ver que, junto a la luz, había algo apoyado en el cristal desde dentro. Algo que podría haber sido una mano.